Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza, aquí en el Talmid. Ya sabe que esa palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando que la palabra del Señor expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase y sí, algunas veces palabra por palabra. Con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos muy agradecidos por parte de nuestra audiencia que sigue enviando sus preguntas bíblicas, donde nosotros recibimos diariamente sus preguntas bíblicas y diariamente estamos respondiendo a cada una de esas preguntas a través del chat de WhatsApp. El aplicativo de WhatsApp, el chat, permíteme compartir el número es gratis por todas partes del mundo, simplemente envía sus textos y ahí estamos respondiendo diariamente a sus preguntas. El número es 1-310-804-7733, repito, 1-310-804-7733, ahí pueden enviar todas sus preguntas bíblicas y nosotros vamos a responder a todas esas preguntas. Permíteme también extenderle cordialmente una invitación a visitar la iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en Cusco, y la Iglesia Cristiana de la Gracia está ubicada en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa. Estamos en el edificio 305 en Huanacapa, quinto piso. Hay un ascensor y tienen los cultos los domingos en la mañana a las 9 de la mañana y luego a las 10:30 comienza el culto principal, la enseñanza de la palabra expositiva con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega. Para más información, comuníquese con nosotros en ese número y te enviamos la información cómo llegar a la iglesia. También para aquellos que están aquí en los estados con nosotros, en el estado de Carolina del Sur, estamos ubicados en la iglesia bautista de Town Creek. Estamos localizados en la calle 250 Town Creek Road, y ahí estamos nosotros los domingos a las 8 de la mañana en español, a las 10 de la mañana en inglés, y luego en la tarde a las 5 en español y en inglés, y los miércoles a las 6 en español en inglés también. Para más información, comuníquese con ese número que está en la pantalla. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, y vamos a continuar con nuestro estudio aquí, y estamos en Romanos capítulo 3, versículo 27 hasta 31. Romanos capítulo 3, versículo 27 y 31. Pero ahora, en paréntesis aquí, en el último programa, en la última sesión de enseñanza, estuvimos hablando sobre este concepto de hablar de el oír y creer. Oír y creer. Y luego comenzamos esa enseñanza, y luego lo que sucedió fue que entró más preguntas pidiendo clarificar, si lo puedo decir así, clarificar qué significa fe y creer, ¿no? Y la mayor parte de la gente, cuando enviaron sus preguntas, la lucha no es con la palabra creer, la lucha es con la palabra fe. Una palabrita pequeñita, pero una que mucha gente luchan con esa palabrita pequeñita, picosa, que es fe. Y creo que vamos a utilizar la palabra creer, porque la palabra fe es la palabra creer. Ahora, la gente puede creer. Ahora, el concepto del creer, ¿no? Intelectualmente es darle asentimiento mental, aceptar una idea, una noción, una filosofía de vida, aceptarlo si eso es verdad, pero no tiene que hacer nada con ella. Ahora, la palabra creer, la palabra creer bíblicamente hablando, que es la palabra fe, es encomendar el bienestar de la vida de uno, su vida espiritual, en las manos de Cristo. Esa es la palabra literalmente en la Biblia, lo que significa fe. Y no es fe en algo, o que algo va a ocurrir o algo va a suceder. Fe el objeto de la fe es la persona de Jesucristo. Aquí está la gran lucha. Ahora, para aclarar un poquito más el asunto, el apóstol Pablo nos habla a nosotros en el libro de Romanos capítulo. Ahora, esto está dentro del marco, escuche bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 10, versículos 16 y 17. Romanos capítulo 10, versículos 16 y 17. Y esta enseñanza está dentro del marco de Romanos capítulo 3.
versículo 21 hasta 27 hasta 31, perdón, del versículo 27 hasta 31. Ese es el texto fundamental que estamos estudiando, versículo 27 31 en Romanos capítulo 10. Pero las preguntas relacionadas con ese texto se explica mejor aquí en Romanos capítulo 10, versículo 16 17. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 10, por favor. Y vamos a abrir aquí y vamos a leerla en las dos versiones de la Biblia, ¿no? Y queremos asegurar algo aquí. Versículos 16 y 17. Note bien conmigo. En la versión cristiana dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, el profeta Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Versículo 17. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la versión católica lo dice de esta forma. Dice, pero no todos han aceptado la buena nueva. Isaías lo dice, Señor, ¿quién ha dado crédito a nuestro mensaje? En definitiva, la fe surge de la proclamación y la proclamación se verifica mediante la palabra de Dios. Note bien. Aquí en la versión católica utiliza la palabra proclamación. En la versión cristiana dice es por el oír. Bueno, y uno dice, pero no dice la misma cosa. No, sí dice la misma cosa. Mira, tú no puedes oír algo que no ha sido proclamado. Está utilizando los mismos conceptos, distintas palabras, pero con el mismo sentido. Ahora, vamos a unir tres conceptos aquí. Salvación, creer, oír. Salvación, creer, oír. Porque muchas veces nosotros utilizamos un lenguaje, hemos desarrollado en las iglesias, depende de qué iglesia uno asiste, pero hemos desarrollado un vocabulario religioso, un vocabulario eclesiástico, en otra palabra, que se utiliza dentro de la iglesia, y la gente asume que la gente afuera en la calle entiende lo que tú estás diciendo. Y la verdad es que así no es. Tú tienes que explicar los conceptos y los puntos y el lenguaje que se está utilizando. Bueno, vamos a hablar de estas tres cosas. Salvación, creer y oír. Estas tres cosas. Salvación, creer y oír. Ahora, las escrituras dicen que el evangelio es universal. Es universal. En otras palabras, el evangelio se puede compartir no importa qué parte del mundo, qué tierra, qué nación, qué país, qué cultura, qué idioma, ¿no? Isaías dice, muchos judíos no han creído el anuncio. Ahora, dice que muchos de los judíos no habían creído en el anuncio del evangelio. Bueno, y la razón es porque en lo que se nombra la diáspora es la palabra, en otra palabra, cuando en la gran dispersión, cuando entró Roma, ¿no? En lo que se nombra la tierra palestina, la tierra prometida, la tierra de Israel, muchos de los judíos, ¿no? Tuvieron que huir de sus países porque estaban siendo perseguidos. Y lo que sucedió es que los judíos salieron por todas partes del mundo, escapándose de la tremenda persecución que ellos estaban experimentando. Cuando ellos llegaron a todos esos países, estos judíos adoptaron las culturas, los idiomas, la costumbre y las mañas de esos países, ¿no? Y sigue, es la misma cosa hoy día con nosotros, ¿no? Nosotros vamos de un país, vamos a otro país, y si estamos ahí 20 años, 30 años, 40 años, estamos adoptando ya, nos estamos aculturalizando, estamos tomando en cuenta la cultura, ya está siendo incorporada en nuestra vida, en su manera de pensar y hablar, y luego mezclamos un montón de palabras entre nuestro idioma y el idioma del país en cuanto nosotros nos encontramos. La misma cosa estaba sucediendo aquí. Pero cuando los creyentes judíos, los cristianos judíos salieron a esos países para compartir el evangelio del Señor Jesucristo, ahora no se olvide los tres conceptos: salvación, creer y oír. Le costaron a la gente a entender y le costaron a creer, ¿no? Mira lo que dice Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Vamos a abrir nuestra Biblia. Isaías capítulo 53, por favor. Mira lo que dice aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias. Y mira lo que dice aquí en versículo 1. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Escuche bien. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
En la versión católica lo dice de esta forma, lo dice así. Dice, ¿quién creó nuestro anuncio y quién se manifestó el poder del Señor? ¿A quién? ¿A quién se manifestó el poder del Señor? Nota bien, ¿a quién fue? A los judíos. Ellos vieron la mano de Dios, ¿no? Ahora, en consecuencia, y lo que vamos a hacer es tomar sus preguntas sobre estos conceptos, qué significa fe y creer y el oír. Ahora, en consecuencia, ellos prueban que la salvación no es por raza, no es por herencia, no es por tradición, no es por institución, no es por religión, no es ni por las obras establecidas por la nación judía o por otro pueblo. Ahora, el Evangelio transciende todas esas cosas. Note una segunda cosa aquí. Isaías usa la frase creído nuestro anuncio, ¿no? Isaías estaba diciendo que creer el mensaje es el camino de salvación. El mensaje debía estimular que la fe. Pues, esa es la razón por qué el predicador genuino, verdadero, que busca el bien del pueblo en proclamar el evangelio del Señor Jesucristo, y no está tratando de meter la mano en la cartera, ¿no? Porque este es uno de los problemas grandes que nosotros tenemos que enfrentar hoy día. Es que tenemos muchos, lo que yo digo, charlatanes, ¿no? Que siempre, no importa el tema, termina metiendo la mano en la bolsa. Y con razón la gente no cree en nada. El problema es que, mira, ellos dicen, bueno, solamente la iglesia está llena de hipócritas. Pues tú y yo sabemos que eso no es verdad, ¿no? Mira, imagínense, yo estaba hablando con una pareja, y esta pareja me dijo, bueno, ellos estaban molestos con la comida de McDonald's, ¿no? Y fueron y se molestaron porque no le dieron el orden que ellos habían dado, en la forma que ellos lo querían, ¿no? Y se molestaron. Bueno, y luego ellos estaban afuera, estaban hablando, los saludé y todo, y estaban molestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, bueno, otra vez hicieron esta cosa. Y yo me quedé callado porque no se estaban dirigiendo con mi persona. Ellos estaban entre ellos hablando. Y luego la señora dice, Señor, ¿tú puedes creer? Y yo me volteo. ¿Conmigo está hablando? Sí. Que otra vez me dañaron el orden. Y ellos estaban molestos. Y dije, bueno. Y dije, otra vez. Yo me enfoqué en la frase, otra vez. Y dije, bueno, ¿cuántas veces esto sucede? Bueno, varias veces. ¿Pero tú sigues regresando aquí? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta la comida. Ah, a ver. Bueno, en ese caso, ¿te puedo hacer una pregunta? Y dice, sí. No tiene nada que ver con la hamburguesa. Le dije a ellos, y ahí se me quedan mirando. No. ¿Usted va a la iglesia? No, es que la iglesia está llena de bola de hipócritas. Ah. Deja ver. McDonald's. Tú me estás diciendo que McDonald's tiene hipócritas y que McDonald's puede dañar su orden varias veces, pero tú sigues regresando. Sí. Ah, pero una sola vez en la iglesia alguien hace algo que no te cae bien y tú te descargas con ella completamente. Y se me quedan mirando y dije, ¿así es? ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante!, ¿no? Mira bien, el mensaje del Evangelio no cambia a pesar que hay mensajeros chuecos. El mensaje del Evangelio no cambia a pesar que hay mensajeros chuecos, a pesar que hay mentirosos, a pesar que hay hipócritas, a pesar que hay gente que no vive lo que ellos dicen. La verdad de la palabra de Dios no cambia. Es como agarrar el agua sucia, ¿no? Y el bebé que está dentro con el agua y tirarlo y echarlo dos por la ventana. No tiene sentido. Pero Isaías el profeta ya estaba anunciando, escuche bien, Isaías estaba anunciando 700 años, un poquito más de 700 años antes que llegue Cristo, que el pueblo no estaba creyendo. Debemos estar nosotros sorprendidos que hoy día gente no cree. No, hombre, mira bien. Ahora, yo creo que en estas preguntas, esta serie de preguntas que entraron,
debemos de responder, y lo voy a responder de la siguiente manera. Mira, hay 3 pasos comprendidos en la fe. Hay 3 pasos comprendidos en la fe. ¿Cómo es que yo puedo comprender qué es lo que significa la fe? Bueno, el primer paso es el paso de oír. Es ahí donde estuvimos hablando la última vez. Es el paso de oír, de oír. ¿No? Tú tienes que escuchar, tú tienes que oír algo, ¿no? Ahora, el hombre debe estar dispuesto a oír el mensaje de Cristo. El hombre debe de estar dispuesto a oír el mensaje de Cristo. Si tú no estás dispuesto a oír el mensaje de Cristo, es que tú has decidido que tú no vas a escuchar nada. En ese caso, por favor, escúcheme, no te quejas. No te quejas que más adelante, cuando tú estás en necesidad del Señor, y nadie compartió conmigo. No, así no es. Así no es. Vamos a dejar estos juegos de mentiras, estos juegos de palabras que nosotros tenemos. Mira, la mayor parte de la gente en el mundo, no importa qué país, qué idioma, han oído algo del Evangelio del Señor Jesucristo, han oído algo de Dios y lo han rechazado y lo han rechazado varias y múltiples de veces. Pero luego llega un momento cuando que por fin se detienen y ahora están dispuestos a oír el mensaje. Literalmente escuchan el contenido. El primer paso hacia la fe es que tú tienes que oír, es el paso de oír. Si tú no escuchas, no oyes, no hay nada más que podemos hacer. A ver si nosotros podemos amplificar esta idea, este concepto del oír, ¿no? Abre sus Biblias en Mateo capítulo 13, versículo 16. En Mateo, vamos a utilizar otras escrituras para llegar al mismo punto. En la Biblia dice esto, en Mateo capítulo 13, versículo 16, dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Si tú no oyes, teniendo la capacidad de oír, no puedes estar bienaventurado. Si no ves la verdad, teniendo la capacidad de ver, no esperes ser bienaventurados. No le eches la culpa al mensajero, porque a pesar del mensajero, la verdad no cambia. A pesar del payaso charlatán que te viene a hablar, la verdad no cambia. La verdad sigue siendo la verdad. La verdad de Dios no es afectada por el mensajero. Pero yo tengo que escuchar el mensaje y no puedo oír el mensaje a pesar que me cae gordo el mensajero. Ahora, abre su Biblia en Mateo capítulo 13, ese mismo capítulo, y nota lo que dice en versículo 23. El primer paso es oír. En versículo 23, Mateo capítulo 13 dice esto. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Mira bien, el que oye, entiende la palabra y da fruto. Y produce a 160 y 30 por uno. Si yo estoy dispuesto a oír, algo tiene que suceder. Yo voy a comprender una tremenda verdad. Para algunos va a ser a nivel de 100%, a otros va a ser a nivel de 60%, a otros va a ser a nivel de 30%. Pero van a oír y van a entender. Ahora, la mayor parte de nosotros, si puedo extender esta idea, la mayor parte de la gente, ¿sabe por qué ellos oyen y escuchan varias veces el Evangelio antes que el Evangelio agarre su corazón? Porque cada vez, la mayor parte ha sido 30%. Y por más que lo escuchan, ahora está aumentando. 40%, 50%, 60%. 70%, 80%, 90%, y por fin llega a 100%, donde su corazón dice, oh, ahora entiendo. Y luego, mira lo que dice este versículo 23, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto.
tú y yo tenemos que seguir proclamando, tenemos que seguir proclamando y proclamando y proclamando la palabra hasta que la palabra haga su obra en el corazón del oyente. En San Lucas capítulo 10 dice esto. San Lucas capítulo 10 versículo 39. Abre su Biblia. San Lucas capítulo 10 versículo 39. Escuche bien, dice. Esta tenía una hermana que se llamaba María y a la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Ahora, había dos hermanas, Marta y María, ¿no? Las dos amaban al Señor, ¿no? Y querían asegurar que todo estaba en su lugar cuando llegaban los visitantes a la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y María y Marta eran diferentes. Cuando entraba Jesús, María se sentaba para oír la palabra del Señor. Y la costumbre es que se sentaban, ¿no? Típicamente en el piso, en el suelo, y escuchaban al orador. Marta estaba muy ocupada, arreglando la casa, haciendo la casa, limpiando la casa, cocinando, preparando la comida, etcétera, 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 etcétera. Ella estaba tan ocupada haciendo las cosas, pero no había tiempo para oír. Ahí está la mayor parte de la gente de la iglesia, con actividades tras actividades tras actividades, y tienen una actividad por aquí, otra actividad por allá, y ellos están llenos de pura actividades. El pragmatismo está consumiendo el corazón en vez de la palabra consumir el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque no estamos dentro de un equilibrio, un balance. María entendió algo. La prioridad era oír primero, hacer después. Oír primero, hacer después. Lo que se tiene que hacer puede esperar. Ahora, en San Lucas capítulo 18, nota lo que dice en versículo 15. Repito, San Lucas capítulo 18, versículo 15 dice esto. Dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Ahora, vienen los niños y los niños escuchaban al Señor y los adultos se le mostró a ellos. Y ellos intentaron de reprender a Jesús, ¿no? Y él dijo, no. Ustedes deben llegar como estos niños. Oír. ¿Sabe que muchas veces los adultos, ¿no? Creen que se las saben todas. Y muchas veces resulta que saben nada. San Juan, capítulo 1, versículo 12. El Evangelio de Juan, abre su Biblia, es Juan, capítulo 1, versículo 12, después de 11 antes de 13. Mira lo que dice. San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Más a todos que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, usted recuerda que la última vez yo había dicho esto. No todos nosotros, escuche bien, la mentira más grande de la iglesia, la mentira más grande entre muchos religiosos ignorantes, cuando dicen todos nosotros somos hijos de Dios, no, tú estás demasiado equivocado. Estás demasiado equivocado. Mira, te voy a mostrar Juan capítulo 1, mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Vamos a rezar y le quiero mostrar Juan capítulo 1, versículo 12. Y vamos a la versión católica y la versión cristiana. En la versión cristiana dice así: mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En la versión católica, en versículo 12, mira lo que dice capítulo 1. Dice esto: a cuantos la recibieron, a todos aquellos que creen en su nombre, les dio capacidad para ser hijos de Dios. Le dio capacidad para ser hijos de Dios. Ahora, note bien algo aquí. Esta mentira, que todos nosotros somos hijos de Dios, es una mentira. Vamos a ser bien claro aquí. La versión cristiana y la versión católica dice la misma cosa. Es cierto que todos nosotros somos, ¿qué? Somos parte de la creación de Dios, definitivamente. Es cierto que todos hemos sido hechos a la imagen de Dios, seguro que sí.
pero no todos somos hechos hijos de Dios. Tenemos que ser adoptados en la familia de Dios a través del Evangelio del Señor Jesucristo. Y la versión católica, la versión cristiana dice la misma cosa. Porque nota lo que dice aquí en versículo 12. Mas a todos que la recibieron, dice la misma cosa en la versión católica, a los que creen en su nombre, que creen en el nombre de ¿quién? De Jesús. Ahora la palabra creer es la palabra fe. Y la palabra fe es la palabra creer. Ahora la pregunta es, ¿qué significa creer? ¿Qué significa fe? Bueno, en nuestro lenguaje, en español, creer muchas veces es un entendimiento intelectual, un asentimiento mental. Sí, yo creo eso. Pero no tengo que hacer nada con esa creencia. Pero la palabra creer en la Biblia, católica o cristiana, no importa cuál versión estamos leyendo, la palabra creer, la palabra fe, no es solamente algo que tenemos que darle asentimiento mental, no solamente es una creencia intelectual, yo tengo que hacer algo. La palabra fe, creer en griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, traducida en español y traducida en inglés, ¿no? No tenemos las palabras en español ni en inglés para expresar verdaderamente el sentido, el significado verdadero de esta palabra creer y fe. Pero esa palabra en griego es la palabra pisteuo en griego. Y esa palabra quiere decir encomendar mi bienestar espiritual a Cristo. ¿Me escucharon? La palabra bíblica aquí en el Nuevo Testamento es pisteuo, que quiere decir entregar mi bienestar espiritual a Cristo. El creer, la fe, es en una persona, no solamente en una idea. ¿Y quién es la persona? Es Cristo. Cristo es la persona. Esto es importante de captar. Cuando te hacen la pregunta, ¿qué significa creer fe? No es, sí, yo entiendo. No. Es mucho más que eso. Ahora, en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11, abre su Biblia, Hechos, capítulo 17, versículo 11, dice esto, dice, y esto eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Lo que estaban haciendo los creyentes en ese entonces, ellos estaban leyendo la Biblia. Mira, el pastor dijo así. Ahora, quiero saber lo que él dijo, si está aquí en la Biblia. Quiero saber, ¿esto está en la Biblia? ¿Sí o no? Vamos a ver, vamos a averiguar, vamos a investigar, vamos a estudiar. Ah, sí, es cierto lo que él dijo. Es cierto que no, pero no encuentro lo que él dijo. Bueno, es que no entiendo esa parte todavía, está bien. Pero yo sigo. Ellos estaban escudriñando las escrituras para fortalecer ¿qué? Para fortalecer su creencia, su fe. Pero la mayor parte de la gente sabe cuándo. Solamente abren la Biblia, ¿sabe cuándo? El domingo. Y cuando abren la Biblia sale un montón de polvo y creen que es la gloria de Dios. No, hombre, así no es. Tú tienes que escudriñar por tu propia cuenta. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, por favor, abre su Biblia. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice esto. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. En la versión católica lo dice de esta forma, en 1 Tesalonicenses, mira lo que dice. Mire bien. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice así.
Por esto no cesamos de dar gracias a Dios, pues al recibir la palabra de Dios que les anunciamos, la aceptaron no como palabra de hombre, sino como lo que es en realidad, como palabra de Dios que sigue actuando en ustedes los creyentes. So, tú tienes que determinar. Yo entiendo que ese hombre que está hablando, ese hombre que está en la plataforma, ese hombre que está detrás del púlpito, yo entiendo que ese hombre que se está escuchando en la radio o quizás en la televisión, yo entiendo todo eso. Yo entiendo que es falible, que es frágil, que no es perfecto, que eres un ser humano igual como yo. Pero mi pregunta es si lo que él está diciendo es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, mira, note bien, la virtud de la verdad de la palabra de Dios no cambia. Quizás te cae gordo el mensajero, pero el mensaje no cambia. Esto es importante de captar, porque muchas veces descartamos el mensaje por el mensajero. Mira lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 19. Abre su Biblia. Santiago capítulo 1 versículo 19. Note bien. Santiago capítulo 1 versículo 19 dice esto. Dice, pero por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Wow. Mira bien. Santiago capítulo 1. Después el libro de versículo 19. En la versión católica lo dice de esta forma, dice, sepan mis queridos hermanos que todo hombre debe estar atento para escuchar, ser parco en hablar y lento en la ira. Proverbios capítulo 8 versículo 34. Proverbios capítulo 8 versículo 34 dice esto, dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Proverbios capítulo 15 versículo 31. Proverbios capítulo 15 versículo 31 dice esto, dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Proverbios capítulo 18 versículo 15. Proverbios capítulo 18 versículo 15 dice esto, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Note bien, tú y yo vamos a tener que determinar a quién vamos a oír, a quién vamos a escuchar. Tú puedes escuchar todo el noticiero que te da la gana. Y te va a siempre dar las malas noticias, las malas noticias, las malas noticias, las malas noticias. Pero el Evangelio no solamente te da las malas noticias, pero te da las buenas noticias en cómo resolver las malas noticias. La decisión es suya. ¿Quién ha oído nuestro anuncio y quién ha creído nuestro anuncio? Todo comienza con el principio número 1, es el paso de oír, el paso de oír. Ahora vamos a hablar del segundo paso. El segundo paso es el paso del asentimiento mental. El paso del asentimiento mental. Aquí tenemos que utilizar, ¿no?, las canicas que Dios nos ha regalado, ¿no? El hombre debe de estar de acuerdo con el mensaje. El asentimiento mental es que el hombre debe de estar de acuerdo con el mensaje, que el mensaje es la verdad. Que los hechos del caso son exactamente como esos, pero esto no basta. Si tú no te dices, bueno, yo dudo, yo no te creo, ahí se terminó el asunto. El segundo paso es el asentimiento mental. Sí, lo que estoy escuchando es verdad. El simple acuerdo no conduce a la acción. Tú puedes estar de acuerdo, pero tú tienes que hacer algo con eso. El asentimiento mental, mira bien, afirma que es una verdad y yo voy a hacer algo con ella. Mira, muchas personas saben que algo es de verdad, ¿no? Pero no cambian su conducta para que armonice con su conocimiento, ¿no? Está hablando con
un señor que le habían dicho que su hígado estaba destruido porque era un borrachón, le gustaba tomar y tomar y tomar y tomar. Y dijo, bueno, si tú no dejas de tomar, tú vas a morir, ¿no? Y él dice, sí, yo entiendo, pero no, pero su acción, su conducta, su comportamiento no estaba de acuerdo con la verdad que él estaba afirmando. Y terminó que murió, ¿no? Porque no dejó de tomar, ¿no? Por ejemplo, el hombre sabe que comer demasiado hace daño a su cuerpo, pero sigue comiendo demasiado. Es un hombre de doble mentalidad, ¿eh? De doble ánimo. Concuerda con la verdad y conoce la verdad, pero no hace lo que debe de hacer al respecto. Ahí está el problema de la mayor parte de la audiencia hoy día. ¿Eh? Sí, eso es cierto, pero no hace nada con respecto a lo que está escuchando. Este hombre aún no tiene la fe, no el tipo de fe de que la Biblia habla. Mira, y este es el problema más grande que nosotros enfrentamos. Nosotros decimos, bueno, ¿por qué? Mira, tenemos que dejar por ejemplo, dame un ejemplo. Me recuerdo que yo estaba en Perú, ¿no? Y estaba en Lima. Y la cosa es que una pareja me dice, bueno, ¿cuándo vamos a dejar? Ella dijo, ¿cuándo vamos a dejar de elegir tantos políticos corruptos? Y le estaba escuchando, pero como no me hizo una pregunta, yo no dije nada, ¿no? Yo escuché, ella estaba hablando, estamos en el aeropuerto, ¿no? Esperando tomar el vuelo. Y ahí estamos, y ella está hablando, pero ¿cuándo vamos a dejar? Y ella está hablando. Pero yo no dije nada. Estamos sentados, ¿no?, en el terminal esperando para montar el avión. Y están sentados cruzados de mi persona y me dicen, bueno, señor, ¿qué tú opinas? Y yo, bueno, ¿opina de qué? ¿Qué es lo que tú quieres que yo opine? Y me dice, bueno, de lo que acabo de decir, ¿cuándo vamos a dejar de elegir tantos políticos corruptos? Y yo, bueno, señora, el problema es con la pregunta, ¿no? Y es una pregunta grande, así de grande, ¿no? No es una pregunta pequeñita, pero el problema es que, mira, mi pregunta es esta, ¿de dónde sale la gente que son corruptas, que al fin nosotros terminamos eligiéndolos a ellos como políticos? Y de entre nosotros, ahí está el problema. Cuando nosotros dejamos de ser corruptos es cuando dejamos de elegir políticos corruptos. Pero señor, ¿cómo tú puedes decir eso? Bueno, a ver, tú estás diciendo que este político es un mentiroso, por ejemplo. Sí. Ok. Pregunta, ¿usted ha dejado de mentir en esta tierra? Y se me combinó. Pero ¿cómo te atreves? No, te estoy haciendo una pregunta. Estamos dialogando, estamos hablando, ¿sí o no? Yo no te estoy acusando de nada, te estoy haciendo la pregunta. Dice, bueno, tú tienes que entender que en esta tierra nos tenemos que defender. En ese caso, si nosotros a nivel de la cultura, a nivel del hombre común y corriente aquí en la tierra, mira, si nosotros somos mentirosos, nosotros somos corruptos, nosotros somos ladrones, nosotros somos bla, 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 bla. ¿De dónde tú quieres que sale? ¿De dónde tú crees que salen nuestros políticos? De entre nosotros. Tú me dices que no se debe de robar y estás robando. No debe de mentir y estás mintiendo. Estamos de doble ánimo. Este es el problema que tenemos. El hecho que tú estás de acuerdo que un político debe ser honesto, ok. Pero no es. Nosotros debemos ser honestos y no somos. Tenemos que reconocer una tremenda verdad. Darle un asentimiento mental a una verdad no es suficiente hasta que yo la pongo en práctica. Si eso es verdad. Por ejemplo, yo creo que Jesucristo murió por mis pecados. Ahora, ¿qué es lo que requiere? Que yo encomiende mi vida a Él. Y me someto a la autoridad de su palabra. Yo debo de vivir a las alturas que Él espera de mí. No solamente decir amén, amén. Esa palabra amén se ha convertido en una palabra baratísima. Barata. Amén, amén, amén. Pero nuestra vida grita lo contrario. Permíteme. Escuche lo que dice Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Mira lo que dice en versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Fuimos creados por Él, sí o no?
Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago, abre su Biblia, Santiago capítulo 4, versículo 8 dice esto, dice, acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Por qué Santiago dice, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros? Pecadores que somos, limpiad nuestras manos, porque somos de doble ánimo, y purificar vuestros corazones. ¿Por qué va a decir eso si no somos capaces de hacerlo? Seguro que sí que somos capaces. La decisión es nuestra, es suya. ¿Vas o no vas a hacer? No critiques al otro que tiene las manos sucias y la nuestra no está limpia, por favor. Este es el problema que tenemos que enfrentar. Yo le digo, sí, la ley dice así, así, y yo debo ser así, así, pero yo estoy haciendo esto y esto y esto y esto. Abre su Biblia San Lucas capítulo 16. Y en San Lucas capítulo 16, mira lo que dice en versículo 12. San Lucas capítulo 16, versículo 12. Dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Mira, si no es fiel en lo poco, yo dudo que va a ser fiel en lo mucho. Esa es la tremenda realidad. Y tenemos que reconocer esa realidad. Hay gente que dice, bueno, yo estoy esperando que voy a ser un millonario. Y cuando yo sea un millonario, y yo voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, no lo está haciendo ahorita. Mira, si no manejas lo poco que tú tienes y no lo manejas honorablemente, no los manejas con dignidad, como se debe manejar, yo dudo que lo va a hacer con lo mucho. Así es la cosa. Mira, en 1 Corintios capítulo 10, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 10, por favor, versículo 21. 1 Corintios capítulo 10, versículo 21 dice esto, dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y la de la mesa de los demonios. Ahora, aquí en 1 Corintios, Pablo se está dirigiendo a la iglesia. Tú no puedes comer del plato del diablo, del mundo, y comer del plato de Dios simultáneamente. Y ahí está la mayor parte de la gente. Aún, ¿sabe qué? Me atrevo a decir que ahí está la mayor parte de la gente que está sintonizando en este momento, sea en la radio, sea en la televisión o en las redes sociales. Quieren el lujo de tener la oportunidad de comer de los dos lados, pero así no es que funciona. Tú le das asentimiento mental, sí, esto es verdad, pero yo voy a hacer lo que yo voy a hacer. Por esa razón yo le he dicho muchas veces en el pasado, mira, aquí está la verdad. Aquí está la verdad. Pero nosotros vivimos por nuestra propia verdad. Asentimiento que esta es la verdad mental, sí, esta es la verdad. Pero esta es la verdad que yo aplico y la verdad que yo vivo. Ahí está el problema. En el Antiguo Testamento, nota lo que dice el libro de Oseas. El libro de Oseas, capítulo 10, versículo 2. Oseas, capítulo 10, versículo 2. Escuche bien lo que dice la palabra. Dice, está dividido su corazón. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Ahí está. Si es que somos honestos, y ojalá más que sí, pero ¿me entienden? La mayor parte de nuestra audiencia, y no importa en qué país está sintonizando, los corazones nuestros están divididos. Sí, yo quiero hacer bien, pero yo quiero hacer bien, pero yo quiero hacer esto también. Mira. Ahora, tenemos el primer paso. El primer paso es el oír. El segundo paso es ¿qué? Es el asentimiento mental. El tercer paso es el paso de la entrega. El paso de la entrega. El paso de compromiso. Ese tercer paso es el paso de la entrega. Cuando el Nuevo Testamento habla de fe, habla de entrega. Fe es entrega de un compromiso personal con la verdad. El hombre oye la verdad y está de acuerdo con esa verdad y hace algo con ello.
se compromete y rinde su vida a la verdad, y la verdad llega a ser parte de su mismo ser, parte de su conducta y de su vida. Yo voy a vivir lo que yo creo. Y ahí está. Tú puedes gritar mira, de la montaña más alta, yo creo, yo creo, yo creo, y no haces nada con ella. Prefiero vivir en el valle, creyendo, actuando, haciendo lo que Dios me llama a hacer. La fe salvadora, el creer salvadora, la creencia salvadora es creer en el nombre de Jesucristo y entregar su vida. No solamente si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios. Los demonios creen más que la mayor parte de nuestra audiencia. Ellos creen tanto que intentaron matarlo varias veces. Mire, tú tienes que entender que tú dices, sí, yo creo. Tú no has dicho absolutamente nada. Cero. Si no has entregado tu vida a Él. Es confiar en Jesucristo, poniendo completamente la confianza en Él, en quien es Él y lo que Él ha hecho. ¿Quién es Él? Es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que hizo? Fue a la cruz y murió por mis pecados. Es poner la vida de uno en sus manos. Yo pongo mi vida en tus manos, creyendo que Él se hará cargo del pasado, en otra palabra, perdona todos mis pecados del pasado, de mi presente, me va a cuidar en este momento, y de mi futuro me va a librar de las muertes, me va a librar de la muerte para la vida eterna. Tengo un destino. ¿Sí o no? Sí o no. No estamos para discutir, no estamos para pelear, no estamos para arguir. Aquí no hay un debate. La pregunta es sí o no. ¿Tú crees o no crees? Esa es la palabra fe. La palabra fe es que yo tengo que entregar mi vida, mi bienestar espiritual a Cristo. La palabra fe en la Biblia es la palabra en griego, en el Nuevo Testamento, es pisteu. Y pisteu es entregar mi bienestar espiritual en Cristo. Eso es lo que significa creer. No es solamente un asentimiento mental. No es solamente un reconocimiento intelectual. Es que yo literalmente pongo mi vida en las manos del Señor. En 1 Juan capítulo 3, abre su Biblia, en 1 Juan capítulo 3, mira lo que dice el versículo 15. 1 Juan capítulo 3, versículo 15, escuche bien lo que dice aquí. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si tú odias a una persona, tú no has entregado tu vida en las manos del Señor. En Juan capítulo 3, versículo 36, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 36 dice esto, dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa, el que rechaza creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. En el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 24, Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Evangelio de capítulo 6, Juan capítulo 6, versículo 28-29, Juan capítulo 6, versículo 28-29 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis al que le ha enviado. Juan capítulo 11, versículo 25. Juan capítulo 11, versículo 25 dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 20, versículo 31. Juan capítulo 20, versículo 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La palabra es clara. Hechos capítulo 8, versículo 37.
Hechos capítulo 8, versículo 37 dice, Felipe dijo, si crees del todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos capítulo 10, versículo 43. Hechos capítulo 10, versículo 43. Dice esto, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos capítulo 13, versículo 39. Dice, y que de todo aquello que de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, Jesús, es justificado todo aquel que cree. Hechos capítulo 16, versículo 31, hace la pregunta más grande aquí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La pregunta si es que tú crees realmente en el Señor Jesucristo.